Padre, soy José, qué alegría me da verte. José, hijo mío. Lo hicimos, hermanos. Mientras los hijos de Jacob celebraban su libertad saliendo de Egipto, no sabían que el visir acababa de sellar su destino. ¿Por qué el hombre más poderoso del imperio estaba obsesionado con probar la lealtad de sus propios verdugos? En este episodio, la tensión llega a su punto de quiebre. Los secretos de hace 20 años están a punto de salir a la luz, y la vida del joven Benjamín pende de un hilo. El viaje de regreso a Canaán fue una marcha silenciosa, marcada por el peso del trigo en los lomos de los asnos y el peso de la culpa en el pecho de los hombres. Los hermanos avanzaban por las arenas del Sinaí con la imagen de Simeón encadenado grabada en la retina. El gobernador de Egipto, aquel hombre de mirada impenetrable y voz de trueno, les había arrebatado a uno de los suyos como garantía, dejando una herida abierta en el clan. La paranoia se desató cuando en una de las paradas nocturnas uno de ellos abrió su costal para dar forraje a su bestia y encontró, brillando entre el grano, la misma bolsa de plata que había entregado en el mercado egipcio. El pánico los paralizó. No lo vieron como un regalo, sino como una trampa divina, una señal de que el cielo no había olvidado el precio de la sangre de José. El corazón se les saltó de las costillas mientras se preguntaban qué clase de juicio los perseguía. Al llegar a Hebrón, el reencuentro con Jacob fue una escena de desolación. El anciano patriarca escuchó el relato de sus hijos con una mezcla de horror e incredulidad. Egipto ya no era solo el lugar donde se encontraba el pan, sino el lugar que devoraba a sus descendientes. Primero fue José, luego Simeón, y ahora el gobernador exigía la presencia de Benjamín, el último lazo vivo con la amada Raquel. Jacob se negó en redondo, envolviéndose en su manto de luto y declarando que no enviaría al menor a la perdición. Pero el hambre no tiene piedad de los sentimientos. Los meses pasaron y las provisiones traídas del Nilo se agotaron. El hambre volvió a golpear las tiendas con una saña redoblada, obligando a Jacob a elegir entre la vida de toda la tribu o el riesgo de perder a su último consuelo. Fue Judá quien se adelantó, asumiendo la responsabilidad que Rubén no pudo sostener. No ofreció palabras huecas, sino que puso su propia vida como fianza por la de Benjamín. Jacob, viendo que el exterminio era la única otra opción, cedió con el corazón destrozado. Ordenó a sus hijos que llevaran lo mejor de la tierra: bálsamo, miel, resina y mirra, además del doble de la plata para devolver lo que había aparecido en los sacos. La partida fue una despedida que olía a muerte. Jacob los bendijo con voz temblorosa, pidiendo que el Dios omnipotente les diera misericordia ante aquel hombre. Los hermanos se alejaron de Hebrón cargando con los regalos, la plata y a un Benjamín aterrorizado, cruzando de nuevo la frontera hacia el corazón de un imperio que parecía conocer sus pecados más ocultos. Al llegar a Egipto, los hermanos fueron conducidos no al mercado público, sino a la casa privada del visir. El terror los invadió de nuevo, creyendo que serían esclavizados a causa de la plata devuelta. Sin embargo, el mayordomo de José los recibió con una calma desconcertante, asegurándoles que su Dios les había dado un tesoro en sus costales. Simeón fue liberado y llevado ante ellos, lavado y alimentado. Pero la verdadera prueba llegó cuando José entró en la habitación. Al ver a Benjamín, su propio hermano de padre y madre, las entrañas de José se conmovieron con una violencia que casi rompe su máscara de oficial egipcio. Tuvo que retirarse a sus aposentos privados para llorar en soledad, dejando que las lágrimas corrieran por el maquillaje real antes de lavarse el rostro y regresar para sentarse a la mesa. El banquete fue un ejercicio de tensión absoluta. José los sentó por orden de edad desde el mayor hasta el menor, dejando a los hermanos atónitos ante aquel conocimiento sobrenatural, mientras las porciones de Benjamín eran 5 veces mayores que las de los demás. En la opulencia de la mansión, el escenario estaba listo para la trampa final. El banquete en la residencia del visir fue un espejismo de paz que solo servía para ocultar el mecanismo de una trampa perfecta.
Mientras los hermanos de José bebían y se asombraban ante la hospitalidad del hombre más poderoso de Egipto, él los observaba con la precisión de un cazador que conoce cada debilidad de su presa. No buscaba una venganza ciega, sino una transformación profunda. Necesitaba saber si los hombres que lo arrojaron al pozo por envidia habían aprendido el valor de la lealtad, o si seguían siendo los mismos traidores de hace 20 años. Por eso, al caer la noche, y mientras el vino aún nublaba los sentidos de sus hermanos, José llamó a su mayordomo de confianza y le dio una orden que sellaría el destino del clan. Debía llenar los costales de los hombres con todo el trigo que pudieran cargar, devolver la plata de cada uno en la boca de sus sacos, pero en el costal del menor, en el de Benjamín, debía esconder la copa de plata personal del visir, el objeto sagrado que simbolizaba su autoridad y su conocimiento. Al despuntar el alba, los hermanos partieron de la ciudad con una sensación de alivio que les inflaba el pecho. Llevaban a Benjamín sano y salvo. Llevaban a Simeón liberado y sus asnos estaban cargados con el pan que salvaría a Jacob de la muerte. Pero apenas habían dejado atrás las murallas de la metrópolis y se internaban en el camino del desierto, el estrépito de los carros de guerra rompió el silencio de la mañana. El mayordomo de José, escoltado por guardias armados, les dio alcance con una furia contenida. «¿Por qué habéis pagado mal por bien?», gritó el oficial egipcio, acusándolos de haber robado la copa de su señor. Los hermanos, seguros de su inocencia y horrorizados por la acusación, cometieron el error de su vida al proponer un pacto de sangre. «Aquel de tus siervos, en quien fuere hallada la copa que muera, y nosotros seremos siervos de mi señor». El registro fue lento, metódico y cargado de una agonía creciente. El mayordomo comenzó por el saco de Rubén, el mayor, y fue descendiendo uno a uno. La tensión en el aire era tan espesa que apenas podían respirar. Con cada costal que se abría y solo mostraba trigo y plata de vuelta, los hermanos sentían que la justicia divina los estaba exonerando. Pero cuando el oficial llegó al último saco, al de Benjamín, sus manos se hundieron en el grano y extrajeron el metal brillante. La copa de plata del visir apareció ante los ojos de todos, reflejando el sol de la mañana como un veredicto de muerte. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el sonido de los hermanos desgarrando sus vestidos en un gesto de desesperación total. No hubo protestas, no hubo excusas. La evidencia era irrefutable, y el terror de perder al hijo amado de Jacob los dejó sin aliento. Fueron conducidos de regreso a la ciudad, ya no como invitados de honor, sino como prisioneros bajo la sombra de la ejecución. Entraron de nuevo en la casa de José, quien los esperaba en su estrado, envuelto en la severidad de su cargo. Los hermanos se postraron ante él con el rostro en el polvo, incapaces de sostenerle la mirada. José los confrontó con una frialdad que helaba la sangre. «¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe alcanzar la verdad?» En ese momento, Judá se adelantó, no para defenderse, pues sabía que Dios había hallado la maldad de todos ellos, sino para enfrentar el clímax de su propia redención. El visir dictó la sentencia. Los demás podían irse en paz a su tierra, pero el joven en cuya mano se halló la copa quedaría en Egipto como esclavo para siempre. La trampa estaba cerrada. José había recreado exactamente la escena de su propia venta, poniendo a los hermanos frente a la oportunidad de abandonar a Benjamín para salvar sus propias vidas, tal como lo hicieron con él años atrás. Judá, el hombre que una vez propuso vender a José por 20 piezas de plata, se acercó al visir con una valentía que solo nace del arrepentimiento verdadero. Sus palabras comenzaron a fluir como un río de dolor y sinceridad, narrando el sufrimiento de un padre anciano cuyo alma estaba ligada a la vida del muchacho. Explicó cómo la muerte de Benjamín significaría la muerte de Jacob, y cómo él mismo se había hecho responsable de la seguridad del joven. En el momento más intenso de la súplica, Judá ofreció el sacrificio definitivo. «Te ruego que se quede tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos». Fue el acto de amor sustitutivo que José había estado esperando.
La transformación estaba completa. La envidia había sido devorada por el sacrificio, y el fuego de la prueba finalmente había forjado un corazón de oro en sus hermanos. José ya no podía contener más el peso de 20 años de soledad. El aire en el salón privado de la mansión se volvió denso, casi sólido, mientras las palabras de Judá quedaban suspendidas en el silencio. José observaba al hombre que una vez lo despreció, viendo en sus ojos no la soberbia de los pastores de Canaán, sino la desesperación de un hijo que ama a su padre más que a su propia vida. El visir de Egipto, el hombre que controlaba el destino de las naciones, sintió que la armadura de lino y oro que lo protegía se fragmentaba bajo el peso de una emoción incontenible. Ya no podía sostener la farsa. El papel de juez implacable se le escurría entre los dedos, y el frío metal del anillo del faraón le quemaba la piel. Su pecho subía y bajaba con una respiración agitada, y el maquillaje real que cubría su rostro comenzó a humedecerse por las lágrimas que luchaban por brotar. De repente, José dio una orden que desconcertó a la guardia real y a los escribas que rodeaban el trono. «¡Haced salir de mi presencia a todos!», gritó en egipcio, con una voz que vibró con una urgencia casi violenta. Los soldados y los siervos, acostumbrados a la obediencia ciega, se retiraron a toda prisa, dejando a los 11 hebreos solos en la inmensidad de la sala de audiencias. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el siseo de las antorchas y el eco de los pasos que se alejaban. Los hermanos, todavía postrados en el suelo, temblaban de terror, esperando que el aislamiento fuera el preludio de una ejecución privada. No se atrevían a levantar la vista, convencidos de que el juicio final sobre su traición del pasado había llegado finalmente a través de aquel misterioso gobernante. Entonces, el silencio fue desgarrado por un llanto tan profundo y tan fuerte que se escuchó más allá de los muros del palacio, llegando incluso a los oídos de la casa del faraón. No era el llanto de un oficial herido, sino el lamento de un alma que había estado exiliada durante 2 décadas. José se despojó de la rigidez de su cargo y, hablando por primera vez sin intérprete en la lengua materna, que sus hermanos no habían escuchado de sus labios en 20 años, pronunció las palabras que detuvieron el tiempo: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». El impacto fue un rayo que recorrió la columna vertebral de cada uno de los hombres presentes. Los hermanos se quedaron paralizados, petrificados por un shock que les robó el aliento y la capacidad de hablar. El terror que sentían antes era nada comparado con el pavor de descubrir que el hombre que tenía sus vidas en sus manos era el mismo niño que habían arrojado a la muerte. José vio cómo retrocedían, cómo el pánico dilataba sus pupilas y cómo la culpa los hundía más en el polvo. Pero en lugar de llamar a los verdugos, el visir extendió su mano con un gesto de ternura infinita. «Acercaos ahora a mí», les suplicó con una voz quebrada por la gracia. Cuando ellos se acercaron, temblando, él volvió a repetir la verdad que parecía imposible. «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto». Pero antes de que el remordimiento los consumiera, José realizó el acto de redención más grande. No les recriminó el pozo, ni las cadenas, ni los años de esclavitud. Redefinió su historia con una perspectiva divina. «Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». El clímax emocional alcanzó su punto máximo cuando José se lanzó sobre el cuello de Benjamín y lloró, y Benjamín lloró sobre su cuello. Luego, uno a uno, José besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, lavando con sus lágrimas la mancha de la envidia y el odio que había dividido a la familia de la promesa. Fue una catarsis que transformó la mansión de un oficial pagano en un santuario de reconciliación. El hombre que había alcanzado la cima del mundo antiguo entendió en ese momento que todo su poder, todo su oro y toda su gloria solo habían sido instrumentos para llegar a este instante.
el momento en que la gracia finalmente triunfaba sobre el fuego, y los hermanos perdidos se encontraban de nuevo en el abrazo de la misericordia. La noticia de que los hermanos de José habían llegado se extendió por el palacio del faraón como un incendio benévolo. Para el soberano y sus cortesanos, José no era solo un administrador eficiente, sino el hombre que había salvado al imperio de la aniquilación. Que su familia apareciera en medio del hambre fue visto como un presagio de bendición. El propio faraón, en un gesto de generosidad sin precedentes, ordenó a José que enviara carros reales, los vehículos más lujosos y veloces del mundo, hacia las tierras de Canaán. «No os preocupéis por vuestros enseres», dijo el faraón, «porque lo mejor de toda la tierra de Egipto será vuestro». Así los hermanos partieron del Nilo, no como suplicantes, sino como protegidos de la corona, cargados de túnicas nuevas plata y provisiones para el camino, bajo la estricta advertencia de José de que no riñeran por el camino, sabiendo que el remordimiento aún podía despertar viejas rencillas. El regreso a Hebrón fue una procesión que desafiaba la lógica del desierto. Cuando Jacob vio aparecer a lo lejos el polvo levantado por los carros egipcios, su corazón cansado se apretó de miedo, temiendo otra noticia de muerte. Pero sus hijos, con una alegría que desbordaba sus rostros, le soltaron la verdad que parecía una blasfemia contra el luto de 20 años. José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. El espíritu de Jacob se paralizó. Su mente se negó a aceptar el milagro, porque el dolor había sido su único compañero durante demasiado tiempo. Sin embargo, cuando vio los carros reales estacionados frente a sus tiendas, los regalos de lino fino, y escuchó de labios de sus hijos las palabras exactas de José, algo muerto en su interior volvió a la vida. «Basta», exclamó el patriarca con lágrimas surcando sus arrugas. «José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera». La migración de la familia de Jacob hacia Egipto fue el movimiento de una nación entera en gestación. 70 almas, con todo su ganado y sus pertenencias, abandonaron las colinas de Canaán para descender al delta del Nilo. En el camino, en la soledad de Beerseba, Jacob se detuvo para ofrecer sacrificios al Dios de su padre Isaac. El miedo lo asaltaba. Dejar la tierra de la promesa para entrar en una nación de idólatras era un paso aterrador. Pero en las visiones de la noche, Dios le habló con una claridad que disipó todas las sombras. «No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, yo descenderé contigo». Con esta promesa grabada en el alma, el anciano continuó el viaje, sintiendo que cada vuelta de las ruedas de los carros lo acercaba más al rostro que creía perdido para siempre en la boca de una bestia. El encuentro final tuvo lugar en la tierra de Gosén. José, al saber que su padre se aproximaba, preparó su carro de guerra y partió a toda velocidad para recibirlo. Cuando el visir de Egipto se bajó del carruaje y corrió hacia el anciano pastor, el tiempo se detuvo. José se echó sobre el cuello de su padre y lloró largamente. Un llanto que contenía el pozo, la esclavitud, la cárcel y la gloria. Jacob, sosteniendo a su hijo, sintió que el círculo de la vida se cerraba con una perfección divina. «Muera yo ahora», susurró el patriarca, «ya que he visto tu rostro y sé que aún vives». En ese abrazo, el fuego que había consumido a la familia durante décadas se apagó definitivamente, dejando paso a una gracia que transformaría a un grupo de pastores en el pueblo elegido de Dios bajo la protección del trono de Egipto. El establecimiento de la familia de Jacob en Egipto no fue un trámite administrativo, sino un evento que desafió las estructuras sociales del imperio más rígido de la antigüedad. José, consciente de que sus hermanos representaban una cultura radicalmente distinta a la de los adoradores del sol, orquestó con maestría la presentación de su linaje ante el trono. Sabía que los egipcios sentían una aversión instintiva hacia los pastores, a quienes consideraban impuros por su contacto directo con los animales y su vida errante. Por ello, en lugar de intentar asimilarlos a la burocracia estatal, José utilizó ese prejuicio a su favor. Instruyó a sus hermanos para que se declararan pastores ante el soberano, asegurando así que se les otorgara la tierra de Gosén.
Esta región, situada en el delta del Nilo, era el territorio más fértil y estratégico del país, pero lo suficientemente apartado de las grandes metrópolis para que los hebreos pudieran preservar su fe, sus costumbres y su identidad sin la interferencia de la idolatría egipcia. La audiencia real fue un momento de una tensión visual asombrosa. 5 de los hermanos de José entraron en el gran salón de columnas de loto del palacio de Memphis. Eran hombres de piel curtida, vestidos con lana sencilla, parados frente a un faraón que vestía sedas traslúcidas y oro macizo. El faraón, lejos de mostrar desprecio, los recibió con una generosidad que nacía de su gratitud hacia José. Al escuchar que eran hombres de ganado, no solo les concedió la tierra de Gosén, sino que pidió que los más capaces de entre ellos se hicieran cargo de los rebaños reales. Este acto elevó a los hermanos de simples refugiados a funcionarios de la corona, garantizando su seguridad y su prosperidad en medio de un mundo que se caía a pedazos por el hambre. Sin embargo, el clímax de la jornada ocurrió cuando José introdujo a su padre, Jacob, en la presencia del faraón de Egipto. Aquel encuentro rompió todos los protocolos de la corte. Jacob, con 130 años de vida sobre su espalda, entró en la sala con una dignidad que no procedía del poder político, sino de una conexión directa con lo eterno. El faraón, un hombre joven en comparación con el patriarca, observó con asombro la figura encorvada pero firme del anciano. En un gesto que dejó mudos a los consejeros reales, Jacob levantó sus manos temblorosas y bendijo al faraón. Fue un acto de una audacia espiritual inmensa. El pastor extranjero, un hombre sin ejército ni tierras, estaba impartiendo una bendición sobre el hombre más poderoso de la tierra. En el orden divino de las cosas, el mayor bendice al menor, y en ese instante, Jacob estaba reclamando una autoridad espiritual que superaba la gloria de las pirámides. El faraón, reconociendo la santidad que emanaba del anciano, le preguntó con respeto por su edad, a lo que Jacob respondió con una honestidad descarnada, describiendo sus años como pocos y malos, refiriéndose a la amargura del exilio y la pérdida que finalmente encontraba consuelo en aquel palacio. Mientras la familia de Jacob se instalaba en las llanuras verdes de Gosén, el resto del mundo conocido se sumergía en una oscuridad económica sin precedentes. El hambre, en su 6º año, se volvió tan severa que el dinero desapareció de las manos de los hombres. José, con una mano de hierro y una mente brillante, administró la crisis recolectando toda la riqueza de Egipto a cambio de pan. Los ciudadanos entregaron primero su plata, luego su ganado y finalmente sus tierras y su propia libertad al faraón para no morir de inanición. Fue una transformación total del orden mundial. Bajo la dirección de José, el faraón se convirtió en el dueño absoluto de todo Egipto, mientras el visir hebreo rediseñaba la estructura social del país. Pero en medio de ese colapso generalizado, los hijos de Israel eran la única excepción. Ellos no vendieron sus tierras ni su libertad. Por el contrario, crecieron, se multiplicaron y se fortalecieron en Gosén, alimentados por las provisiones que José les enviaba desde los graneros reales. El salón ha quedado en un silencio sepulcral. Por primera vez en décadas, los 12 hijos de Jacob están bajo el mismo techo, pero un abismo de secretos y dolor aún los separa. Los hermanos tiemblan ante el poder del visir, sin saber que tras esa máscara de autoridad egipcia se esconde el joven que imploró piedad desde el fondo de un pozo. La prueba ha terminado, pero la revelación está a punto de comenzar. En nuestro próximo y último episodio, seremos testigos del reencuentro más conmovedor de la historia, el perdón que restauró a una nación y el legado final de José, el soñador que nunca dejó de confiar. No te pierdas el gran desenlace de esta saga. Suscríbete y activa la campana, porque el final de la historia de José cambiará tu forma de ver el propósito de tu vida.